Dios por medio de esta carta es lo que nosotros necesitamos todos los días, conocerle más a nuestro Dios y así para que podamos conocernos más a nosotros mismos. Cuando vemos a Dios, también nos vemos a nosotros mismos que necesitamos de ese Dios, que Él obre en nuestras vidas todos los días para que podamos obedecer sus mandamientos y así vivir para Él. Así que mis hermanos, abran su Biblia en Romanos. El título del mensaje de hoy es: el amor no le causa daño a nadie. Volvemos al amor. Y hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 13, desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 8 hasta el versículo 10. Y antes de leer nuestro pasaje, siempre es importante entregarles a Dios este momento y el sermón para que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros que estamos aquí. Vamos a orar. Inclinen sus cabezas para que podamos orar al Señor por este sermón y que Él pueda tocar nuestros corazones. Padre amado, en primer lugar queremos darte las gracias. Damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder reunirnos libremente en este día, en este lugar. Te damos gracias por esta libertad que tenemos, Señor, aquí en Paraguay. De que cada domingo podamos tener este tiempo, apartar para ti este tiempo, para reunirnos y adorarte, Señor. Y reunidos en esta mañana, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Y te pedimos en tu nombre que nos ministres en esta mañana con tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nuestro Consolador, que traiga iluminación a nuestras mentes, Señor. Y no solamente eso, sino que pueda inclinar nuestros corazones para obedecerte por medio de este pasaje que vamos a estar estudiando hoy, Señor. Háblanos, Padre amado, exhórtanos, Señor, enséñanos. Corrígenos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a leer nuestro pasaje. Desde el versículo 8, capítulo 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Y hoy vamos a dividir en dos partes esta parte de la escritura que vamos a estar estudiando. Capítulo 8, vamos a hablar de la deuda del amor. Y el capítulo 9 y 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Un poco de contexto. Otra vez, siempre debemos recordar, hermanos, todo lo que ya habíamos estudiado en Romanos. Es importante eso, que en la primera parte que ya terminamos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo hace una explicación de las grandes doctrinas de la gracia. Y eso es muy importante para nosotros, que primeramente podamos entender bien el Evangelio, comprender bien el Evangelio, para que podamos empezar a vivir el Evangelio, y no al revés. Entonces, en el primer capítulo, en los primeros capítulos, el capítulo 1 y 2, Pablo empieza hablando de la perdición tanto de los gentiles y también de los judíos. También en el capítulo 3 ya habíamos estudiado que
también Pablo nos habla de la perdición de todos los hombres, hasta la mitad del capítulo 3. Después, a partir de ahí, él empieza a hablar de cómo Dios justifica a pecadores, tanto a los gentiles como a los judíos. Eso podemos ver desde el capítulo 3, a partir de la mitad del capítulo 3 hasta el capítulo 5. Y más adelante, Pablo explica de qué manera estas personas que fueron alcanzados por el Evangelio, por la gracia de Dios, deben vivir en el mundo. Por ejemplo, el capítulo 6, él nos habla de que el Señor, que Dios nos ha liberado del poder del pecado, de la liberación del pecado. También en el capítulo 7, de la liberación de la ley, de la condenación de la ley. Y el capítulo 8, cómo debemos vivir en el Espíritu. Que cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo, debe vivir en el Espíritu. Y a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 11, Pablo nos estuvo hablando de Israel. Trata el tema de la nación de Israel. Y a partir del capítulo 12, que ya estudiamos, Pablo empieza a tratar las implicaciones prácticas de nuestra justificación. Ahora, después de estudiar todo eso, ahora yo entiendo, como creyente, como hijo de Dios, ahora yo entiendo de que fui justificado por Dios, que Dios me salvó, y esto no porque yo tenía algo especial en mí o que yo logré con mi esfuerzo, sino es una justificación gratuita que Cristo pagó por mí en la cruz. Y también entiendo que como creyente, como hijos de Dios, nosotros ya hemos escapado de la condenación. Ya no hay condenación para los hijos de Dios. Y eso debería ser algo maravilloso para mí, porque sabemos, hermanos, que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, y cada persona de este mundo rendirá cuenta a Dios. Cuando parta de esta vida, dice en Hebreos que ya está establecido eso, que el hombre muera una sola vez. Y hay dos caminos, el infierno o el cielo. Entonces el Señor nos ha rescatado de esa condenación y nos puso en la familia de Dios, nos puso en su familia. Entonces todo eso yo entiendo ahora, que soy llamado hijo de Dios, y eso es maravilloso. Eso es algo muy grande que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, mis hermanos. Ahora, después de entender todo eso, ahora cómo tengo que vivir como hijo de Dios, cómo vivo ahora como hijos de Dios. Y Pablo hace varias declaraciones en el capítulo 12, que el apóstol empieza su carta, y la pregunta es: ¿de qué manera esas personas que fueron salvadas, que fueron justificadas por la fe, perdonadas por Dios, limpiadas de sus pecados, transformadas por la gracia de Dios, deben vivir acá en este mundo? En este mundo. Entonces, es lo que Pablo trata al final de su carta, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Son las vidas prácticas que nosotros como hijos de Dios debemos llevar, o sea, cómo debemos vivir después de entender todo lo que Dios hizo por nosotros. Y hasta aquí vemos como una conclusión de todo lo que Pablo dijo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Dice Pablo, al entrar en el capítulo 12, dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. En el versículo 1 también dice, en el capítulo 12, versículo 1, que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Debemos pensar, dice también Pablo en ese mismo capítulo, desde el versículo 3 hasta el 8, que debemos pensar en nosotros mismos con moderación, de acuerdo a los dones espirituales que hemos recibido de Dios. Que no tengo que sentirme más importante o creerme más importante que los demás
por los dones que he recibido de Dios. Cada uno recibe el don para la edificación de la iglesia. No es para nosotros, sino es para los demás. También en el versículo 9 hasta el versículo 21 del capítulo 11, Pablo nos dice de cómo debemos mostrar amor por aquellos que nos hacen el mal. Como creyentes nosotros somos llamados a amar. Y a este punto es que Pablo vuelve otra vez a estos versículos para enfatizar la importancia de ese amor. En primer lugar a los hermanos y a nuestros prójimos. Y también el domingo pasado estuvimos estudiando en el capítulo 13, versículo 1 al 7, que debemos obedecer a las autoridades constituidas por Dios. Que nosotros como creyentes no podemos levantarnos contra ellos o burlarnos de ellos, sino debemos honrarles a ellos. Ese fue el sermón del domingo pasado. Y como parte de la obediencia a las autoridades terrenales, que Pablo enseña desde el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 13, él dice que se tiene que pagar los impuestos. Y esa parte me dijo que nos alcanzó a todo. Y no da gusto pagar los impuestos. Porque el mundo dice que son injustos, que malgastan los recursos públicos y que nosotros no debemos pagarle, que ellos son nuestros empleados, dice. No, ellos son los gobernantes y nosotros los gobernados. Entonces nosotros como hijos de Dios nos sujetamos a ellos. ¿Por qué? Porque fueron puestos en esa silla de autoridad por Dios. Porque ocupan una posición superior y ellos están para poner orden. Imagínense sin la policía municipal ahí en el kilómetro 7. ¿Qué van a hacer, hermano? ¿Cómo van a pasar las 5 de la tarde, las 6 de la tarde? Hora pico. No van a pasar. Imposible. Entonces las personas sacan su cabeza y le mandan a la China a ellos. En vez de darle gracias a Dios por ello, porque están organizando. Para eso están, para organizar el país. Entonces nosotros pagamos nuestros impuestos para que ellos puedan distribuir y administrar eso y poner en orden el país. Por eso Dios hace de esa manera. Y nos dice en el versículo 7, pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este es un mandamiento de Dios para nosotros y este punto lleva al apóstol Pablo a retomar, hermano, al asunto del amor que ya habló en el capítulo 12 del versículo 9 al 21. Que el amor es la única deuda que el creyente debe tener acá en la tierra. La única deuda que el creyente está autorizado a tener es el amor al hermano y al prójimo. La única deuda. Entonces aquí, más una vez, es importante recordar el contexto de por qué Pablo escribió esto a los hermanos en la iglesia de Roma. Entonces la situación en que en estas palabras fueron escritas por Pablo, y esto nos ayuda, hermanos, siempre es importante entender el contexto de por qué Pablo escribió esto, qué estaba pasando en la iglesia de Roma, para después nosotros aplicar a nuestra actualidad. No podemos agarrar y aplicar directamente, sino entender el contexto, después traer a nuestra realidad. Entonces recordamos que la iglesia de Roma, a quien Pablo escribe esta carta, es una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Judíos, un contexto totalmente diferente, un contexto cultural de los gentiles. Entonces Dios salva a una persona judía, entra en la iglesia. Salva a una persona gentil, entra en la iglesia y son hermanos. Empiezan a convivir juntos dos personas totalmente diferentes, cultura diferente. Entonces el judío no come cierto tipo de alimento, guardan los sábados. Los gentiles entran, que come de todo. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, por eso comemos de todos. Entonces, ahí juntos. Entonces cuando había problemas de eso, entonces los judíos decían, vamos a guardar el sábado. Los sábados nosotros no trabajamos y los gentiles, no tenemos que trabajar. No,
¿Cómo vamos a guardar el sábado? Había conflictos entre ellos. Entonces los judíos prohibían ciertos alimentos, los gentiles comían de todos. Y era muy difícil esa relación entre judíos y gentiles. Entonces Pablo empieza a hablar del amor, que tiene que ser el principio que gobierna la iglesia. El amor que fue derramado en nuestros corazones. Este no es el amor que conoce el mundo. Este es el amor ágape, el amor que nosotros hemos recibido de Dios. Nadie puede amar con este amor si no es cristiano. El creyente entiende cómo tiene que amar, porque ha experimentado este amor en él mismo. Él ha entendido, él vio este mismo amor manifestándose en la cruz del Calvario. Nosotros amamos y abrazamos esa cruz. Ahí está el amor de Dios. Entonces cada creyente no tiene excusa para no amar. Es lo que él empieza a tratar en este capítulo, en estos versículos, habiendo esa tensión entre ellos, entre judíos y gentiles. Entonces ellos necesitaban escuchar urgentemente este mensaje, mis hermanos, que tenían que amarse. Entonces debía ser, ¿por qué? Porque ellos debían ser la luz del mundo, como una iglesia donde hay peleas. ¿Cómo va a ser la luz del mundo? ¿Cómo va a demostrar? ¿Cómo las personas que viven en tinieblas van a ver esta luz? Nosotros para esto estamos, para reflejar la luz de Cristo. No somos la luz, como dice Juan el Bautista. La luz está en nosotros, que se tiene que reflejar. La lámpara no se puede guardar, se tiene que poner arriba para que pueda iluminar. Y para esto fuimos llamados nosotros. Entonces ellos tenían que ser la luz, modelando el carácter de Dios, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Él es nuestro maestro, sus pisadas debemos seguir. Y también no olvidemos que la iglesia de Roma, habiendo esa tensión entre ellos, judíos y gentiles, también sufría tensión de afuera, de parte de los paganos, de los propios judíos, de los gentiles, de los romanos y también de las autoridades que empezaban a ver al cristianismo como una amenaza al poder de César. Entonces también eran perseguidos. Entonces con ese contexto ahora entendemos de por qué Pablo enfatiza el tema del amor que debería haber entre ellos. Y como creyentes, nosotros, hermanos, ya no deberíamos guardar las leyes ceremoniales que Dios ha dado a su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esas leyes ceremoniales se han cumplido en Jesucristo. Por eso en ese contexto ellos todavía no entendían eso. Algunos querían guardar otra vez esto, no comer todavía. Entonces Pablo empieza a instruirle a las iglesias que los dos, tantos judíos como gentiles, los dos merecían el infierno. Los dos estaban en la misma condición. No porque uno era hijo de Abraham ya estaba libre de esa condenación, sino cuál fue el propósito por el cual Dios dio a su pueblo las leyes ceremoniales. Porque cuando Dios dio su ley a su pueblo, automáticamente, vemos eso en Éxodo, que leemos todos los domingos, en Levítico ya encontramos esas leyes. Ellos tenían que matar animales, sacrificar animales por sus pecados. Entonces esa era la manera en que ellos podían recibir perdón de pecados. Entonces todas esas leyes que Dios le dio a su pueblo apuntaba a alguien mayor, a Jesucristo. Entonces ellos ponían su confianza, tenían que poner su confianza en aquel que iba a venir a salvar a su pueblo de su pecado. Entonces a eso apuntaba esas leyes ceremoniales. Ya no era importante, vino Cristo y ya la iglesia ya no tenía que practicar esas leyes ceremoniales. Ya no deberían ofrecer sacrificios. Entonces hoy en día nosotros ya no tenemos un local único de adoración. O sea, no solamente a Dios se le adora acá en
en nuestra iglesia. La iglesia de Dios es universal y podemos adorarles a Dios en cualquier lugar. Nosotros adoramos a Dios ahora no en un local, sino en espíritu y en verdad y en todo lugar. También ya no tenemos restricción de tocar ciertos alimentos o a un muerto, etcétera, o comer ciertos alimentos. Todas estas leyes que llamamos ley ceremonial se cumplieron en Jesús. Pero hay una parte de la ley que todavía tiene dominio sobre nosotros, mis hermanos, que es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Eso Cristo vino yo vine a cumplir, dice Cristo. Yo vine a cumplir esas leyes. Sigue vigente, la ley moral de Dios sigue todavía vigente. Las leyes ceremoniales ya desaparecieron porque fueron cumplidas en Cristo, pero la ley moral de Dios va a seguir vigente por toda la eternidad porque es el carácter de Dios. Nadie puede cambiar, Dios no cambia, Él es y va a ser así. Entonces, esa ley ceremonial, esa ley moral de Dios, ¿qué refleja? Refleja, en primer lugar, ¿por qué leemos todos los domingos los 10 mandamientos? Porque eso, hermanos, nos refleja y nos muestra la santidad de Dios y su voluntad eterna. Porque esta ley moral es eterna. Porque es la ley moral de Dios y Dios es eterno. Entonces, nos refleja su santidad y su voluntad eterna para toda época y para todas las personas del mundo. Y esto se resume en los 10 mandamientos que estuvimos leyendo hoy. Y el punto de Pablo en esa ley de Dios, demanda que le amemos a nuestro prójimo. Y como la ley es eterna, la ley de Dios es eterna, y como ella tiene dominio sobre nosotros mientras vivamos, esta es una deuda que nunca vamos a conseguir pagar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno, nunca va a terminar. Entonces ese amor que fue derramado en nuestros corazones siempre va a estar ahí. Yo no puedo decir, ya le di mucho amor a una persona. Basta ya. Ya le amé todo. Nunca vamos a llegar a esa conclusión. Siempre vamos a tener esa deuda. Porque el amor de Dios por nosotros es eterno. Dios nunca deja de amarnos. Nunca deja de amarnos. Es lo que nosotros experimentamos todos los días. Es un amor especial que la iglesia experimenta. Una comunión con Dios, donde nosotros oramos a Dios, hablamos con Dios y Él escucha y responde la oración de sus hijos. Él siempre estamos en comunión con Él. Él siempre nos está amando. ¿De qué manera? Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo intercede por nosotros todo el tiempo. Ese no es amor. Él nunca se cansa y dice, no, basta, fulano ya. Esto ya es imposible, yo ya le voy a dejar de amar. Me voy a divorciar de mi iglesia. Por eso el casamiento, el matrimonio, dice, hasta la muerte nos separe. Entonces si alguien quiere divorciarse, tiene que morir. Si alguien pide divorcio, entonces le vamos a matar. Que hasta la muerte nos separe. Entonces Dios no dice eso. Dios no dice, no, ya pasó la raya. Ya me hartó. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso, hermanos? Yo ya traté muchísimo con él o con ella. Ya no tiene solución. Ya nos cansamos, Gatú. Rápido. Pero Dios no es así con nosotros. No es así. Este amor nunca se cansa. Y cuando nos cansamos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el amor de Dios es eterno. Es eterno. Entonces Pablo había hablado de la sumisión a las autoridades y nos dice que tenemos que pagar nuestro impuesto. Y ahí Pablo aprovecha para decir que el creyente no puede deber nada a nadie. ¿Cuánto tiene deuda acá? Todos tenemos, ¿verdad?
Pero después vamos a ver qué es lo que Pablo quiso decir. Pablo aprovecha esta oportunidad y le dice, no le debe nada a nadie. Por ejemplo, no pueden deber ¿qué cosa? No deban su impuesto. No deban su impuesto. ¿Qué más nos dice? No deban tributo, respeto, honra. Y ahí él dice que hay algo que el creyente nunca va a terminar de pagar. Hay algo, hermano, que nunca vamos a cancelar. ¿A cuánto le gustaría cancelar su deuda? Pero hay una deuda que nunca vas a cancelar, que es el amor. ¿Qué es el amor? Que el creyente debe amar a su hermano y a su prójimo eternamente. Eternamente. Y esto incluye la disciplina de la iglesia. En la iglesia. No es un amor emocional. Pablo le reprende, hermanos, duramente a los corintios por la indisciplina de la iglesia. Entonces la disciplina es parte del amor. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Acaso Dios no le disciplina a sus hijos? Claro que sí. A quien ama, Él disciplina. ¿Y por qué nosotros no vamos a hacer? Y el primer punto que vamos a ver, la deuda del amor, vamos a dividir en algunos puntos otra vez, en 5 puntos, en 4 puntos. El primer punto está en el versículo 8. Y dice Pablo, el primer punto, miren su Biblia, no debáis a nadie nada. Y cuando dice a nadie, se está refiriendo, no debáis al Estado, a los hermanos, tampoco a los que no son. O sea, Pablo está diciendo a ninguna persona. A ninguna persona. Sabemos lo que significa deuda, ¿verdad? O a alguien tenemos que explicarle también eso. No, deuda es deuda. Por ejemplo, no pago mi impuesto, estoy debiendo. Me atraso, estoy debiendo. Saco un préstamo del banco, estoy debiendo. Pero cuando dejo de pagar, es deuda. Cuando dejo de pagar, ¿qué estoy haciendo? Cuando el banco te dice qué fecha querés poner para el pago de tu cuota. A ver, tal fecha. 5 me queda súper bien, porque yo cobro al primero, entonces 5 días de gracia. Me puedo atrasar 5 días. Ellos llevan en cuenta el 5 de cada fecha. ¿Qué pasa si uno pasa el 6? Que firmó todo un contrato ahí diciendo 5. 6 ya te llama, ¿verdad? Que pucha, el banco ya me llamó ya. No da gusto. No da gusto eso. Pero dice el 5, es un compromiso que uno hace. También podemos deberle a los empleados, salarios de los empleados, los patrones cristianos. ¿Qué fecha? El primero, y al primero tiene que pagar. Entonces Pablo dice, no te quedes debiendo nada a nadie. O sea, cumple tus promesas. Tenés que cumplir lo que prometiste. ¿Y por qué Pablo dice que el creyente no le puede quedar debiendo a nadie? ¿Por qué, hermano? Porque en aquella época en Roma eso se veía, era mal visto. Que una persona le debe a alguien y no le paga. Acá Pablo no está diciendo que no tenemos que deber. Claro que sí. Pero que tenés que pagar. Entonces era mal visto. Ellos condenaban a ellos eso. Inclusive hay un escritor impío que se llama Plutarco, que escribió un libro completo de eso. De cómo se veía a alguien que no pagaba su deuda. Ahora imagínense una persona que dice ser creyente y que sea así. El creyente tiene que ser el mejor en la sociedad. Anteriormente, mis padres, o sea, mi papá me contaba que en el banco no se pedían muchos documentos para sacar un préstamo, porque lo que valía era la palabra. Ahora, imagínense cómo es, o sea, nosotros sabemos cómo son los que dan préstamos. Te pide hasta la cédula de tu abuela.
de tu trabajo, de todo. Referencia personal, 10, mínimamente. Imagínense si uno se va al banco, no, mi palabra es lo que vale. Se van a reír de vos, porque no vale. La palabra de la sociedad no vale. Pero no debería ser así entre nosotros, porque somos la luz del mundo. Lo que decimos tenemos que cumplir, lo que prometimos tenemos que cumplir. Imagínense, yo me voy al banco y le digo al banquero, yo soy pastor, necesito un crédito. Más requisito entonces. El triple, ¿por qué? Porque los evangélicos son los que más deben y los que más no quieren pagar según la estadística. Y es una vergüenza, mis hermanos, es una vergüenza. Y yo sé que todos tenemos que arrepentirnos de esto. Por eso Pablo dice, no deba nada a nadie, porque son creyentes, son de Cristo, son seguidores de Cristo y debe ser ejemplo para todos. Para que ustedes puedan predicar el evangelio con autoridad. Con autoridad. Ellos tenían que predicar el evangelio y vivir el evangelio. Cuando uno predica y no vive, ¿qué pasa? ¿Qué dicen tus parientes? Yo no le voy a escuchar a eso. Él dice, pero él no hace. Entonces podemos ser de mal testimonio. Lo que nosotros predicamos debemos vivirla. Y eso es con la ayuda del Señor. Por eso debemos orar, Señor, ayúdame a hacer luz para todo. Porque también los hermanos necesitan buen ejemplo. Necesitamos ser de buen testimonio para las personas de afuera. Mateo 5, capítulo 5, les voy a leer. Capítulo 5, versículo 14 al 16, dice, una persona le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. 5, 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Creen ustedes que cuando llaman del banco y uno le responde mal, estamos haciendo esto? Buenas obras. ¿Será que van a glorificar a Dios? Gloria a Dios por la vida de esta persona. Jamás, hermanos, jamás. Entonces es importante aclarar también aquí que el apóstol Pablo no está prohibiendo sacar un préstamo. Claro que sí, claro que podemos sacar un préstamo. ¿Qué van a hacer los empresarios cristianos? Cada mes tenemos deuda, pagamos el teléfono, debemos por la casa, debemos por nuestro terreno, eso no está mal. Auto, acá lo que está mal es no pagar. Y hiciste un compromiso, cumplí con tu compromiso. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Que tenemos que reflejar el carácter de Dios. Cumplir con tu compromiso. Hiciste un compromiso, tenés que cumplir. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Volvamos a nuestro pasaje. No debáis a nadie nada. En segundo lugar, hay una deuda que nunca vamos a conseguir cancelar. Versículo 8, la segunda parte dice, sino el amaros unos a otros. Sino el amaros unos a otros. O sea, la deuda del amor con los hermanos, acá en primer lugar está hablando con el amor con los hermanos. Es una deuda impagable, es una deuda permanente, mis hermanos.
el amarnos unos a otros, con el amor de Dios. Nosotros sabemos cómo es ese amor. Es un amor ágape, el amor que no busca lo suyo. Si quieren conocer este amor, lean 1 Corintios 13, donde habla de ese amor que los creyentes deben tener. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le da una lista de lo que es el amor a los corintios? Porque estaban viviendo como unos inconversos. El corazón del inconverso es todo lo contrario de lo que Pablo está diciendo. El corazón del inconverso es envidioso. Irremediablemente va a ser así, porque es un corazón caído. Pero no debe ser así, ese amor entre nosotros. Entonces, es como si Pablo está diciendo aquí que ninguna deuda quede pendiente entre ustedes. No deban nada a nadie, a no ser la deuda interminable del amor del uno con el otro. Y Pablo ya había hablado de este amor en el capítulo 12, versículo 9. Dice: el amor sea sin hipocresía, quiten sus máscaras. Sin hipocresía. Versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos. Los santos van a pasar necesidades. ¿Y qué yo hago cuando me entero que mi hermano pasa necesidad? ¿Estoy ahí para ayudarle? Me preocupo por la vida de mi hermano, no solamente de su vida terrenal, sino de su alma, de su vida espiritual. Soy capaz de ocuparme de él. Versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y así. Ese es el amor. Esto significa amarnos. Entonces, como hermanos en Cristo, siempre estamos en deuda entre nosotros. Yo tengo deuda con ustedes. Y ustedes tienen deuda conmigo. De amarme y yo amarles. Cuando hay murmuración en la iglesia, ¿es amor? No es amor. Cuando yo siento odio en mi corazón, o siento rencor, o no hay perdón en mi corazón, ese no es amor. Tengo que arrepentirme. No hay otro camino para mí. No hay atajo para mí. Debo arrepentirme. Si yo siento eso, y no tengo que sentir para amar, porque no es un amor que depende de la emoción, sino de la acción. Yo decido hacer, yo entiendo que Cristo no esperó que yo le ame primeramente para que Él muera en la cruz. Yo siendo impío, rebelde contra Dios, enemigo declarado de Dios, Él decide dar su vida en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que ha decidido, a pesar de nosotros. Es lo que el creyente entiende, y cuando va a actuar mal en contra de sus hermanos, recuerda la cruz. Hermanos, cuando somos tentados, o cuando sos tentados a pecar de esa manera, a sentir rencor contra tu hermano, recuerda la cruz. Que fuiste perdonado inmerecidamente. Y Dios ha derramado su amor en tu corazón. ¿Por qué es una deuda impagable, hermanos? La razón es que nosotros mismos fuimos alcanzados por el amor de Dios. Fuimos alcanzados por el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros cuando ustedes eran buenos, cuando eran amorosos con Dios. No, dice: el que siendo aún pecadores. ¿Qué significa pecadores? Transgresores de la ley de Dios. Si éramos nosotros, Cristo murió por nosotros. Graben este versículo en sus mentes. Cuando somos tentados, pecar contra nuestros hermanos, si no estamos amando, memoricen este versículo.
De Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, entonces somos objeto del amor de Dios. Dios dio su propio Hijo para morir en nuestro lugar, siendo nosotros pecadores injustos. Y de eso también nos habla Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Que Él llevó en Él todos nuestros pecados. Y todos aquellos que experimentaron este amor de Cristo, el perdón de Dios, el amor de Dios, saben que quedan eternamente en deuda con su prójimo, con su hermano. Yo fui amado, escogido, bendecido por Dios, sin merecerlo. Ese es el amor de Dios que fue derramado en mi corazón, que Él derramó sobre mi vida. Me amó de tal manera, por tanto, es nuestro deber, mis hermanos, amar, ocuparnos. El amor se ocupa, el amor no espera recibir, el amor da. No espera en recibir, el amor da, el amor paga, no le queda debiendo nada a nadie, porque ama a su prójimo, vela porque cuando una persona me presta algo, me está dando algo de él. Y yo tengo que honrar eso. Yo tengo que velar por eso. Que mi hermano me dio algo, una persona me dio algo. Entonces yo tengo que honrar, amar. Eso significa amar, respetar. Entonces quedamos eternamente endeudados con mi prójimo. Porque yo fui amado por Dios. Yo fui amado por Dios. Entonces es la única deuda que pagamos y que seguiremos pagando por toda la eternidad. Como que uno saca, no sé, $1,000 del banco y de repente no puede pagar más. Se va y habla con el banco y le dice, no puedo pagar más. Y el banco le dice, entonces te debes pagar por lo menos el interés. Y paga cada mes el interés. Pero el capital total de la deuda queda ahí pendiente. Es así, mis hermanos. Esta deuda jamás vamos a pagar. Porque el amor es eterno. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. Amados, dice, está hablando a la iglesia. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es de Dios. Este amor no es de nosotros. No salió de nosotros. Este amor el Señor nos dio. Entonces el creyente no tiene excusa. Aquellos que no son creyentes no van a poder amar de esta manera. No van a poder hacer. Porque es de Dios. Y dice también 1 Juan, continuando este mismo versículo, todo aquel que ama es nacido de Dios. Una persona nacida de Dios va a poder amar con este amor. Un amor abnegado, un amor desinteresado, que pone en primer lugar los intereses de los demás por encima de sus intereses. Ese es el amor de Dios. Esta es la prueba que hemos nacido de nuevo. Y dice Dios, y conoce a Dios. Comunión. A lo que Dios conoció, a esto llamó. Es la misma palabra que encontramos aquí. Una comunión íntima. Porque conoce a su Dios. Sabe lo que su Dios quiere. Sabe cómo agradarle a su Dios. Quiere agradarle a su Dios. La persona que ha recibido este amor. Porque el amor es de Dios, no de nosotros. ¿Por qué la Biblia dice que el Señor nos amó primero? Porque es del mismo amor Él nos dio para que nosotros podamos amarle. ¿Y cómo yo le demuestro a Dios que le amo a Él con todo mi corazón? Amo a mi prójimo. 2 mandamientos. Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, dijo: la deuda del amor se queda con nosotros de manera permanente y nunca nos abandona. Es una deuda que pagamos todos los días y quedamos debiendo por siempre. Este amor, dice Pablo, tiene que ser sin hipocresía. Versículo 9 del capítulo 12. El tercer punto, yo amo a mi hermano, pero no solamente a mi hermano. No se queda el amor acá entre nosotros.
Este amor es para todas las personas. Pablo dice en el versículo 8, la última parte, ha cumplido la ley. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ahí dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, o en estas palabras se resume, o en este mandamiento se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos mandamientos se resumen en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora Pablo extiende esta deuda. No se queda con los hermanos, sino hacia nuestro prójimo. Y prójimo aquí ya no es solamente a los hermanos, sino a todas las personas. Ha cumplido la ley. Pablo se está refiriendo a la ley moral de Dios. Y por eso cita 4 mandamientos de los mandamientos que estuvimos leyendo hoy. Los mandamientos de Dios, y estos mandamientos revelan la santidad de Dios. Pablo pasó 11 capítulos diciendo que nadie puede cumplir la ley. ¿Y por qué Pablo ahora dice que tenemos que cumplir esta ley? La ley sabemos que no salva. La ley Dios no dio a su pueblo para salvación. Que la ley, Pablo nos dice que la ley fue dada para mostrar la pecaminosidad del hombre y para mostrar la perfección de Dios. Entonces la ley no salva, la ley no perdona, la ley exige, la ley nos muestra que necesitamos urgentemente un Salvador. Eso es lo que nos dice la ley, porque la ley fue dada para nosotros y para todos los hombres como una expresión de la santidad de Dios, para mostrarnos quién es nuestro Dios y cuán santo. Entonces, ¿en qué sentido el que ama al prójimo cumple esa ley? ¿En qué sentido, mi hermano? La ley tiene todas estas funciones tiene la ley, pero también tiene otra función, que la ley es el estándar de vida de aquellos que fueron perdonados de sus pecados. Hay una frase de Lutero que me gustó demasiado. Todas las frases y los libros de Lutero me gustan. Dice esta frase: la ley me lleva a Cristo para salvación, y Cristo me manda de vuelta a la ley para la santificación. Entonces esa ley moral de Dios permanece para siempre. La ley me dice que yo necesito urgentemente un Salvador, porque mi Dios es justo, santo, yo soy un pecador y enemigo de Dios. Me lleva a Cristo, me salva a Cristo, me envía de vuelta a la ley, porque esa ley me ayuda a santificarme. Es el estándar, yo miro y así tengo que vivir. La ley sigue vigente, la ley moral de Dios sigue vigente, porque es Dios mismo. Entonces la ley nos dice que estamos condenados, que no podemos obedecer los 10 mandamientos, y ahí nos lleva a Cristo. Entonces la ley, ¿qué hace? La ley nos condena, pero Cristo nos salva. Cristo nos salva. Y ahí, ¿qué hace el pecador cuando Cristo le salva? Se arrodilla, ¿verdad? Nosotros somos agradecidos a Dios por todo eso, nos arrodillamos, le damos gracias a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros, por salvarnos de esa condenación eterna. Y ahora uno dice: yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti, Jesús. Y ahí el Señor nos dice a cada uno de nosotros: ¿quieren vivir para mí? Acá están los mandamientos. De esta manera ustedes tienen que vivir. Ya fueron perdonados. Ya tienen el Espíritu Santo que les va a ayudar. ¿Quieren realmente ser mis discípulos? ¿Quieren realmente amar, demostrarme que me aman porque yo les salvé a ustedes? Aquí están mis mandamientos. Vivan de acuerdo a esto. Vivan. Es lo que Dios hizo. Entonces, ¿de qué manera yo expreso mi amor por Dios, por haberme salvado, mis hermanos? Cuando guardo sus mandamientos. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En ese sentido, Pablo dice que aquí
al final del capítulo 8, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. O sea, quien ama a su prójimo, ¿qué está haciendo? Está viviendo conforme a la voluntad de Dios. No, el que ama a su prójimo jamás va a buscar dañarle a su prójimo, ni a sus hermanos. Entonces, de esa manera está cumpliendo la ley. Y el cuarto punto, Pablo, después de decir eso, él dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por eso dice el versículo 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto, hermano, no es algo nuevo de Pablo, no es que Pablo inventó, sino esto Dios ya había dicho a su pueblo en el Antiguo Testamento. Este mismo mandamiento van a encontrar en Levítico capítulo 19, versículo 18. O sea, Pablo no inventó este mandamiento. Jesús también citó este mandamiento 2 veces, y uno de ellos está en Mateo capítulo 22. Capítulo 22. Versículo 36, y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El gran mandamiento, el superior a todo. Jesús le dice a esta persona, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero lo interesante es algo, cómo Pablo le llama a esta ley en Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Dice Pablo, si en verdad cumplís la ley real, dice Pablo, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Cómo Pablo le llama a esta ley real? La reina de la ley. La reina, el principal. Entonces, este mandamiento resume toda la voluntad de Dios para nosotros en este mundo. ¿Dónde vemos el amor de Dios? En la cruz. Ahora, ¿en qué sentido todos los mandamientos se concentran en uno solo? Y la respuesta encontramos en el capítulo 10. En el versículo 10 de nuestro texto. Romanos capítulo 13, versículo 10. ¿En qué sentido todos los mandamientos se concentran en uno solo? Todos los 10 mandamientos en uno solo. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Por ejemplo, el mandamiento que dice, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etc. Todo lo que estuvimos leyendo hoy en los 10 mandamientos. Entonces, quien ama de verdad con este amor, ¿qué va a hacer? No adulterará, dice la Biblia. El que ama de verdad va a ser fiel, su matrimonio, su juventud. Lo único que va a querer es agradar a Dios. No adulterarás, nunca va a hacer. Porque ama a Dios sobre todas las cosas, con toda su fuerza, con toda su mente. Y así, de esa misma manera, ama a su prójimo. En vez de dañarle a su prójimo, va a guardar el matrimonio de su prójimo. Porque ama. Quien ama no va a atentar contra la vida de los otros. No va a tener sentimiento de odio ni de venganza, porque entiende que el pecado empieza en el corazón. No es necesario hacer, con tan solo pensar, enojarme con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos y con quien sea, estoy pecando. Estoy pecando. El que ama va a pedir perdón, rápido va a querer solucionar. No busca venganza. Quien ama va a ser justo. No dirá falso testimonio. Quien ama no va a codiciar la cosa de su prójimo. ¿Qué nos dice el mandamiento de Dios? Éxodo 20:17. No codiciarás
la casa de tu prójimo. No codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosas alguna de tu prójimo, porque amas a tu prójimo como amas a Dios. La importancia de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. De ahí empieza todo. No hay excusa para el creyente, porque el Señor mismo ha derramado su amor en nuestros corazones. Entonces, no vas a envidiar cuando tu vecino compra para su auto. Gloria a Dios, vecino, pero de todo corazón. Tremendo, va a tener un auto o un móvil. Compré para mi casa. Qué bueno, me alegro contigo. Yo vivo en alquiler, tranquilo. Entonces, si yo codicio en mi corazón, no estoy amando a mi prójimo. Y suele pasar eso, hermano. Corazón caído es terrible. Por eso debemos siempre estar atentos y pedirle a Dios que Él escudriñe nuestros corazones, para que podamos ver de qué tenemos que arrepentirnos. Porque el creyente se arrepiente y sabe que tiene un Salvador, quien puede librarle de ese pecado. El creyente confía, pone toda su confianza en su Salvador, no en sí mismo. Porque si yo pongo en mí mismo, me voy a caer, me puedo caer y me voy a caer. Entonces, quien ama cumple la ley. Ahora podemos entender Juan 14:15. Si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. No va a ser pesado para ustedes. No va a ser pesado. Y Jesús dijo en Mateo 7:22, en el Sermón del Monte, conocida como la regla de oro. Este versículo, este mandamiento es conocido como la regla de oro. Y dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Me gusta que me traten bien. No tengo que tratar bien. Me gustan que sean respetuosos conmigo. Tengo que ser respetuoso. Tengo que respetar. Si quiero que mi esposa me respete, yo tengo que respetarla. Si yo quiero que me ayuden, tengo que ayudar. Si quiero que me llamen, tengo que llamar. No tengo que esperar que otro haga. Yo tengo que hacer. Esa es la vida de la iglesia. Es una regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Entonces tenéis que pensar primeramente. Le voy a decir así, así, asá. ¿Me gustaría que me digan a mí de esa manera? No me gustaría. A mí me gustaría que me digan de esta manera. Entonces de esa manera yo le digo a mi hermano. Considero a los demás. En primer lugar, los demás. ¿Cómo se van a sentir? Pero con esto no estoy diciendo que no hay que exhortar. Claro que debemos exhortar. Pero primero Santiago nos dice que primeramente tenemos que considerarnos a nosotros mismos como pecadores, para ir a exhortar a otro pecador. Que yo soy el mayor pecador de todos. Mi hermano hizo eso, yo también puedo hacer. Entonces esta es la vida que Dios quiere, hermano, que llevemos. Y solamente un cristiano puede hacer. Porque lo que Dios nos pide es porque Él nos ha dado la capacidad para obedecer. Nunca Cristo pidió algo a su discípulo que Él no haya hecho primero. Ustedes tienen que lavarle los pies a sus hermanos. ¿Quién hizo primero? Él agarró la toalla y hizo. Usted tiene que morirse a sí mismo. ¿Quién fue el que murió primeramente en la cruz? Fue Cristo, el ejemplo. Entonces, si Él me pide algo, es porque Él me da la capacidad para yo obedecer. Por eso nos pide para que les amemos a todas las personas, porque Él nos amó primero. Y recuerden que esta deuda del amor jamás vamos a cancelar o dejar de dar, hermanos. El amor no pide, el amor no demanda, el amor da. Cuando alguien pide amor, es porque no está dando. Nosotros no demandamos nada de lo demás. Nosotros hacemos, damos. Cristo no nos dijo, tienen que portarse primero ustedes, pórtense bien, vivan en santidad y después yo me voy a morir por ustedes. No fue así.
Aún nosotros siendo pecadores. Romanos 5:8. Memoricen, hermanos. Examinemos nuestros corazones a la luz de esta verdad, porque de esto depende la vida eterna. Si una persona no tiene el amor de Dios en su corazón, no es nadie. No es nadie, mis hermanos. Tengo que estar seguro de que ese amor está en mi corazón, porque de eso depende mi vida eterna. Si no tengo el amor de Dios, nada soy. Nada soy. Así que examinémonos profundamente. Y causa gran tristeza cuando una persona te dice, me voy de la iglesia porque no hay amor. No entiende, no sabe. Que el Señor nos guarde, mis hermanos, de eso. Si tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, amémonos con ese amor sacrificial. Les voy a leer. Es interesante cómo el pastor John MacArthur lee 1 Corintios 13, parafraseando. Y les voy a leer cómo él escribe. Dice, si conozco el idioma a la perfección y lo hablo como un nativo y no tengo amor de Dios por ellos, nada soy. Si tengo diplomas y grados y conozco todos los métodos actualizados y no tengo su toque de amor comprensivo, nada soy. Si soy capaz de discutir con éxito en contra de las religiones de la gente y hacerles ver como necios y carezco de su amor halagüeño, nada soy. Si tengo toda la fe necesaria, grandes ideales y planes magníficos, pero no su amor que suda, sangra, llora, ora y ruega, nada soy. Si les entrego toda mi ropa y todo mi dinero, pero no tengo amor por ellos, nada soy. Si puedo curar todo índole de enfermedades y malestares, pero hiero corazones, vulnero sentimientos por carecer de su amor que es afable, nada soy. Si puedo escribir artículos o publicar libros que ganan aplausos, pero soy un fracaso en traducir la palabra de la cruz en el lenguaje de su amor, nada soy. Conclusión, si no tengo el amor de Cristo en mi corazón, nada soy. Esa es la conclusión. El Señor nos ha llamado a vivir conforme a su voluntad. Y esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que nos amemos unos a otros. Porque este es el cumplimiento de la ley. Así que le dejo como tarea, averigüen cómo van a amar a sus hermanos de aquí en adelante. Busquen en oración y pídenle a Dios que les ayude. Vamos a orar. Señor, tan grande es tu amor que derramaste en nuestros corazones, Señor. Vemos eso cuando Cristo entregó su vida en la cruz. Siendo nosotros pecadores, enemigos tuyos, Él decidió amarnos de esta manera. ¿Cómo podemos pagarte, Señor? No podemos. Es una deuda interminable que le debemos a nuestros hermanos y a las personas. Señor, ayúdanos a vivir como hijos tuyos, como luz del mundo. Y si tenemos deudas con otras personas, ayúdanos, Señor, a arreglar todos nuestros problemas que tenemos para que podamos estar en paz. Señor, que la única deuda que tenemos que tener es el amarnos unos a otros. Ayúdanos, Padre amado. Obra en nuestros corazones en esta mañana para que podamos salir transformados de este lugar con nuevos pensamientos, que podamos meditar en tu palabra, de cómo estamos delante de ti. ¿Realmente tenemos tu amor en nuestros corazones?
Que esta sea la pregunta, Señor. Confírmanos y ayúdanos a vivir amando, dando y no demandando, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir para su gloria. Pueden ponerse de pie, vamos a cantar un himno.